El día 4 de julio de 2022, la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lovera, comencemos. Congreso de Diputadas y Diputados. Artículo 252. 1. El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. 2. El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 integrantes electos en votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de integrantes, los distritos electorales y la forma de su elección, atendiendo al criterio de proporcionalidad. 3. Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se define en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país. Se deben adicionar al número total de integrantes del Congreso. La ley regulará los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados. Artículo 253. Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados a fiscalizar los actos del gobierno. Para ejercer esta atribución puede 1. Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, lo que se transmitirán por escrito a la Presidenta o al Presidente de la República, quien dentro de los 30 días contados desde la comunicación deberá dar respuesta fundada por medio de la ministra o del ministro de Estado que corresponda. 2. Solicitar con el patrocinio de un cuarto de sus integrantes antecedentes a la Presidenta o al Presidente de la República sobre el contenido o los fundamentos de los actos del gobierno, quien deberá contestar fundadamente por medio de la ministra o del ministro de Estado que corresponda dentro de los 3 días desde su comunicación. En ningún caso, estos actos afectarán la responsabilidad política de las ministras y los ministros de Estado. 3. Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos 2/5 de sus integrantes en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de 1/3 de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por estas comisiones estará obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar más de 3 veces a la misma persona sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. B. Declarar cuando la presidenta o el presidente presente la renuncia a su cargo si los motivos que lo originen son o no fundados y en consecuencia admitirla o desecharla. C. Declarar si al lugar o no respecto de las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes formulen en contra de 1. La presidenta o el presidente de la República por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras la presidenta o el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. 2. Las ministras y los ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. 3. Las juezas y los jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema y la Contralora o el Contralor General de la República por notable abandono de sus deberes. 4. Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado. 5. Las gobernadoras y los gobernadores regionales por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación se tramitará conforme a la ley que regula la materia. Las acusaciones referidas en los números 2, 3, 4 y 5 podrán interponerse mientras la persona afectada esté en funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso de Diputadas y Diputados y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviera aprobada por éste. Para declarar que ha lugar
la acusación en contra de la presidenta o el presidente de la República o de un gobernador regional, se necesitará el voto de la mayoría de las diputadas y los diputados en ejercicio. La persona acusada no quedará suspendida de sus funciones. En los demás casos se requerirá el voto de la mayoría de las diputadas y los diputados presentes y la persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que el Congreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si la Cámara de las Regiones desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los 30 días siguientes. D. Otorgar su acuerdo para que la presidenta o el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días o a contar del tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo quien esté en funciones. E. Supervisar periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar. F. Las otras que establezca la Constitución.